Vamos a retomar los videos de formación en medicina ayurveda, ya con un enfoque algo diferente. Queremos, además de participar información para los pacientes, también facilitar información que por el grupo médico o de los profesionales del área de la salud también puede ser utilizada en su día a día. El primer tema es la constitución ayurvédica. Vamos a empezar por este tema porque sabemos que definitivamente si no conocemos la constitución no podemos hacer ninguna propuesta terapéutica ni ninguna propuesta en el cambio del estilo de vida de nuestros pacientes o de nosotros mismos cuando queremos empezar a cuidarnos. La clave de la medicina ayurveda es precisamente en la constitución, reconocer cuál es nuestra constitución original, porque eso solamente es toda la base para reconocer el perfil de salud que nosotros tenemos, conocer nuestras fortalezas y al mismo tiempo las debilidades o las susceptibilidades que tenemos a lo largo de la vida a ciertas enfermedades. Los 3 doshas de los que ya hemos hablado hasta el momento y que fue el módulo anterior que debemos tener muy claro y muy bien revisado, esos 3 doshas combinados en diferentes porcentajes van a establecer lo que se conoce como la constitución individual en Ayurveda o Prakriti. Entonces, ¿de qué depende la constitución? Depende primero del momento de la fecundación. En el momento en que se da la unión entre el espermatozoide y el óvulo, ahí inicia ese diseño de la constitución, ahí inicia la creación de esa persona y en ese momento se dan las proporciones adecuadas entre Vata, Pitta y Kapha que van a depender de lo que se encuentra en cada uno de los padres. Es un momento supremamente importante. La naturaleza de la estación en la que se da ese momento del embarazo y cómo se da durante todo el embarazo. Las condiciones dentro del útero de la madre que son supremamente importantes, por eso una de las cosas que buscamos siempre es trabajar con la mamá que quiere, pues la mujer que quiere ser mamá para prepararla para ese gran y bello momento. La alimentación de la madre durante el embarazo, pero no solamente la alimentación en lo que es pues su comida, sino también sus emociones, cómo está desde el enfoque emocional esta mamá. Y otros regímenes adoptados por la madre durante el embarazo, como las rutinas que ella tiene, la intensidad del estrés que maneja, eso es supremamente importante. Y definitivamente los acontecimientos sucedidos en el momento del parto. Es muy, muy importante, por eso el parto debe ser lo más humanizado posible. Entonces, somos diferentes, tenemos sustancias en proporciones diferentes de Vata, Pitta o Kapha, y por eso somos tan diferentes. Y esa es una de las cosas más bellas de la medicina ayurveda, entender que no todos encajamos en un mismo molde, todos somos diferentes. Hay Vata, Pitta y Kapha con cualidades cada uno, pero esto no quiere decir que el uno sea mejor que el otro, simplemente somos diferentes y bellos todos en la proporción de esa diferencia. Las personas, por ejemplo, con predominio Vata, pues van a tener las cualidades que ya analizamos de frialdad, de sequedad, rugosidad, ligereza. Y entonces esta persona para mantenerse en buen estado de salud o cuando tenga patologías tipo Vata incrementadas, requiere alimentos de naturaleza calientes y untuosos. Entonces por eso esto es el principio para poder escoger la alimentación que vamos a trabajar más adelante. Porque si bien la propuesta de planes nutricionales y de dietas y alimentos que tenemos hoy en día es tan variada y a veces nos confunde tanto, el hecho de reconocer cuál es la constitución personal o la constitución del paciente es lo que nos va a permitir decir en este momento de la vida, este es el plan nutricional que le favorece a este paciente. Hay una tendencia, por ejemplo, en el paciente Vata a incrementar ese Vata cuando pues estamos expuestos a ese frío, a la sequedad y nos van a manifestar enfermedades tipo Vata de las que ya hemos hablado y de las que vamos a seguir hablando a lo largo de estos videos. Pero por otro lado, si tomamos alimentos que son los que calman al Vata como de sabor dulce, amargo y salado, pues entonces también vamos a empezar a decrecer ese Vata y vamos a poder ayudar a este paciente. Y ojo con esto, el sabor dulce en la naturaleza, no estamos hablando del azúcar, ¿ok? Entonces, las constituciones, vamos a reconocer 3 tipos constitucionales básicos, que es el tipo constitucional dado por los doshas, que son los que hablamos, Vata, Pitta y Kapha, que combinados nos dan lo que se conoce como dosha prakriti. Está la constitución psicológica, donde aquí ya hablamos más, es como de las gunas, como qué
qué tan tranquila es la mente de ese paciente o qué tanto movimiento hay en esa mente. Y está la última constitución, que es la constitución basada en los elementos que componen el cuerpo, tanto el cuerpo como la mente del paciente. Nosotros nos vamos a centrar primero en el dosha prakriti. Entonces, teniendo en cuenta de que podemos tener vata, pitta y kapha en diferentes porcentajes, los múltiplos que nos pueden salir de ahí son innumerables. Podemos tener un vata, pitta, kapha, podemos tener un vata, pitta, podemos tener un kapha, pitta, pero el hecho es que como siempre van a haber diferentes porcentajes, las constituciones no necesariamente son iguales, aunque tengamos un vata pitta. Podemos tener un vata pitta donde el vata esté súper incrementado y el pitta esté en un menor grado, o podemos tener un vata donde el pitta es más bien parecido. Entonces ahí vamos a reconocer 7 constituciones básicas donde está vata primero, pitta, kapha, vata, pitta, pitta, kapha, vata, kapha y vata, pitta, kapha. Los tipos constitucionales únicos, o sea, donde predomina vata o pitta o kapha solos, son muy escasos. Todos tenemos los 3 doshas, absolutamente todos, pero van a predominar normalmente 2. Y ese tridosha donde se encuentran en equilibrio los 3 también es muy raro. Entonces, si te sale algo así, pues tienes que volverlo a revisar. Entonces, recuerdo que dependiendo de la cantidad de los elementos, pues dependiendo de los elementos, cuál predomine más va a ser la constitución que nos vamos a referir. Y en la constitución psicológica, pues, qué tanto sattva, qué tanto rajas o qué tanto tamas predomina en la mente de ese paciente. El prakriti definitivamente involucra tanto la constitución física como la constitución corporal, y por eso es tan importante revisarlo, porque si nosotros aprendemos a reconocer cuál es la constitución y entendemos también cómo afecta eso en el enfoque emocional, wow, va a ser muchísimo más fácil trabajar, por ejemplo, en el caso de psicología, porque si bien estamos trabajando situaciones, heridas o traumas del pasado de nuestro paciente, el hecho de saber cuáles son sus miedos de base, cuáles son sus tendencias en la parte psicoafectiva a responder, nos va a poder también ayudar para darle un mejor desarrollo en el tratamiento de estos pacientes. Esta constitución es inalterable durante la vida, inalterable más es que persiste durante la vida, pero sí la forma en que la percibimos va a cambiar, porque si yo estoy en un ambiente vata y mi constitución primaria es vata, pues voy a tener una visión más incrementada del vata, pero no así si estoy en una condición, en un ambiente kapha, laboral o del lugar donde vivo. Entonces todo eso va a cambiar la percepción que tengo. Pero esa variación que tenemos con el medio ambiente, con la alimentación que escogemos, con las actividades diarias, con las emociones que van predominando en nosotros, van haciendo que cambie esa percepción, y muchas veces esas manifestaciones de los doshas, que es lo que nos lleva a salirnos de ese balance perfecto que nosotros conocemos como salud. Entonces necesitamos conocer bien la constitución para determinar el estado de salud, para reconocer cuáles son las tendencias o las dificultades que puede tener la persona a generar ciertas enfermedades y cuál va a ser más o menos la respuesta al tratamiento que vamos a iniciar. Entonces el dosha prakriti, vata, pitta y kapha es lo que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante en los próximos videos, pero antes de iniciar necesitamos tener ciertas cosas claras. 1. Si en algún apartado empiezas a revisar y empiezas a mirar que, hombre, pero es que eso era antes así en el peso, por ejemplo, antes era así, ahora es así, ahora ha cambiado mucho. Si ese apartado oscila demasiado durante la vida, o sea, no se queda en un solo lado, no hay una sola tendencia, definitivamente vata es la respuesta, porque es el que es errático, el que es variable y el que es cambiante. Vamos a tener 48 ítems que vamos a revisar. O sea, este es un cuestionario que vamos a ir desarrollando poco a poco, y en ese cuestionario, en esos 48 ítems, vamos a detallar cada cosa diferente en cada constitución. Pero si en algún momento dices, bueno, estoy muy confundido, definitivamente tengo muchas cosas que no puedo encajarlas bien, hay 8 cosas que sí deben quedar muy bien detalladas y claras, porque son las que van a determinar mi constitución. 1, la estructura corporal. 2, el color, el aspecto de la piel, el pelo, la calidad del cabello más que el mismo color, la digestión y la evacuación, cómo tiende a ser en el paciente, las preferencias climáticas, el tema de los sueños, la emoción característica y el estilo de vida al que tiende naturalmente el paciente.
Esos ítems más importantes, esos 8 ítems, van a estar señalados con un bombillito para recordarnos que en ese tenemos que estar muy más concentrados que en los demás. Y la Constitución no cambia, solo es la percepción que tenemos de ella. Entonces no es que mi Constitución era esta y ahora es esta, no. Es mi percepción sobre mi Constitución, pero mi Constitución sigue siendo siempre la misma. Y si definitivamente al final de evaluar estos ítems vamos a encontrar que hay un porcentaje 2 veces más alto en un dosha que en el otro, definitivamente eres un dosha único. Vuelvo y digo, es raro, pero puede llegar a presentarse. Entonces, es la única forma en que podemos tener, por ejemplo, un Pitta 90, un Kapha 45 y un Vata 35 puntos. Entonces tú dices, definitivamente soy un Pitta predominante. Y bueno, esperamos realmente que esta información sea de gran utilidad para ustedes y pues la intención es seguir alimentando el canal de aquí en adelante en la medida de la actividad que vayamos viendo con los grupos. Trabajar rápidamente esos 48 ítems para empezar la parte de diagnóstico y cuadros clínicos. Gracias.